Cynthia Montgomery, autora del libro El Estratega, ha sido docente de la Escuela de Our next Negocios de speaker has been Harvard a por 20 professor of the años. Harvard Business School Además for de over ser 20 presidente de la years. Unidad de Estrategia, fundó un centro de investigación especializado en estrategia y dirección de empresas. ¿Por qué crecen las empresas lideradas por estrategas? Demos la bienvenida a Cynthia Montgomery. Wow. Hello. I am Estoy tan feliz de estar acá el día de hoy. Este es un país que sencillamente le brota la energía y es realmente fantástico estar acá. Sí, soy una profesora, así que primero que todo pienso que vamos a empezar con un quiz, con un pequeño examen. No tienen papel, no tienen esfero, yo sé que ustedes no usan nada de eso anticuado, pero ¿por qué no sacan sus celulares, por favor? Todos saquen su celular. Solamente los primeros 2 minutos, ¿no? Después, por favor, guárdenlos. Los primeros 2 minutos saquen su celular. Así que lo que quisiera hacer en este momento es una asociación libre. Quiero que ustedes escriban en su teléfono 3 palabras que les vengan a su mente cuando ustedes escuchan la palabra estrategia. No quiero que definan la palabra estrategia, sencillamente quiero lo que se llama una asociación libre del lenguaje. ¿Qué les viene a la mente cuando oyen la palabra estrategia? ¿Están escribiendo sus respuestas? Muy bien. Ahora, esta es la pregunta que les voy a hacer. Quiero que levanten la mano si ustedes dijeron cualquier palabra o escribieron cualquier palabra que tenga que ver con la gente. Levanten la mano, por favor. Los que escribieron una palabra que tenga que ver con gente. ¿Se dan cuenta las pocas manos que se levantaron? Esta es una pregunta que yo he hecho alrededor del mundo. Y esto es lo que hemos encontrado. Esto es lo que la gente piensa cuando piensan en estrategia. Piensan en competencia, en ventajas a largo plazo, piensan en pensamiento, planeación, visión, dirección. Pero casi nunca piensan en el factor humano y en los líderes. Casi nunca hablan de liderazgo. Casi nunca piensan sobre quién desarrolla la estrategia. ¿De dónde vienen las estrategias? Y cuando hago esta pregunta, no se la hago a gente en las calles, no se la hago a peatones en Bogotá o en Nueva York o en Los Ángeles. Yo esta pregunta la hago a líderes de la industria de los negocios, a líderes empresariales. Y si los líderes empresariales no están pensando en su rol humano como parte de la estrategia, esto es una gran oportunidad para nosotros para poder corregir un error que se ha desarrollado en los últimos 20 años. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos 25 años? La estrategia, miles de artículos, literalmente miles de libros, miles de artículos se han escrito sobre la estrategia. Las estrategias se han convertido en una ciencia. Hemos traído la ciencia económica a la estrategia. Nuestro pensamiento se ha vuelto mucho más riguroso. Al mismo tiempo, casi nada ha sido escrito sobre ser un estratega. ¿Qué quiere decir ser un estratega? ¿Qué quiere decir cargar esta responsabilidad de la estrategia en un negocio, en una compañía? ¿Qué quiere decir ser un líder que además de eso es un estratega? Y lo que quiero hablar con ustedes en la mañana de hoy es sobre el valor singular de los líderes siendo estrategas. Tenemos consultores que son estrategas, tenemos académicos que son estrategas, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué necesitamos que los líderes también sean estrategas? ¿Cuál es el valor singular y único que ustedes como líderes le pueden dar a la estrategia?
Y quería contarles cómo empecé yo a pensar sobre este tema. Yo llevo enseñando más de 25 años en el Harvard Business School y tuve una experiencia allí que cambió mi vida, que realmente, literalmente cambió las bases y los pilares de cómo pienso yo y cómo abordo la estrategia. Y fue en un programa, sé que hay personas acá hoy que estuvieron en este programa en Harvard. Se llama el programa Owner President Manager Program. Ese es el nombre del programa. Y este programa trae a líderes de todas partes del mundo, líderes de compañías. Generalmente tenemos 180 líderes cada vez que el programa se enseña y se da. Y son líderes de 42 a 45 países. Estos 180 líderes empresariales. Y lo que es único de este programa, desde un punto de vista de estrategia, es que me di cuenta que tenía un salón de 180 personas, de 180 líderes que tenían a su cargo la responsabilidad de sus empresas. Estas no eran personas que eran consultores a los líderes, estos eran los líderes como tal. Y si la estrategia iba a suceder, si iban a hacer la estrategia en sus compañías, ellos eran las personas indicadas y eran los que iban a suceder, a hacer que esto sucediera. Y lo que sucedió fue que me di cuenta que estábamos haciendo charlas y estudios de caso de todas las compañías alrededor del mundo. Hablábamos de Nestlé, hablábamos de General Electric, hablábamos de Sony. Y estábamos teniendo unas discusiones muy profundas, muy interesantes. La gente tenía unas visiones muy interesantes sobre esas compañías. Y luego tenía lo que llamamos las horas laborales. Y generalmente las horas laborales empezaban en la noche y terminaban en la madrugada. La gente venía uno tras otro en las noches. Y teníamos, como les digo yo, unas conversaciones muy casuales. Por ejemplo, ¿sabe qué? Estoy tratando de analizar mi industria. ¿O sabe qué? ¿Usted me podría recomendar un libro sobre este tema, X, Y o Z? Este tipo de conversaciones aburridoras en la noche, después del curso. Y lo que sucedía después era que en los últimos 5 minutos de la reunión, literalmente, muchas veces ya se estaban parando, abriendo la puerta para irse de mi oficina, me decían, ¿sabe qué? En mi compañía nosotros no tenemos una ventaja competitiva. La hemos perdido en los últimos 15 años. No existe una ventaja competitiva. O me decían, ¿sabe qué? Siento que mi compañía no tiene nada que nos diferencie de la competencia, ningún factor diferenciador. Y en esas horas, yo también soy de la junta de un hospital psiquiátrico, les debo contar, y lo que los psiquiatras me dicen es que cuando se están reuniendo con sus pacientes, siempre es en los últimos minutos donde la verdad aflora. Oh, ha sido una semana espectacular, todo ha sido excelente, todo ha sido lo máximo, pero, un momento, pero... esos peros son los que me interesaban, esos peros son los que encontré en mis reuniones. Y ahí fue cuando mi visión se abrió, cuando el mundo se abrió y cuando sentí realmente en lo más profundo de mi corazón lo que significaba para estos líderes ser líderes y tener a otras personas en sus negocios mirándolos como ese bastión, como ese líder, como ese faro. Y ellos sabían que eran ellos los que al final del día tenían que liderar la compañía de una forma que realmente causara una diferencia a largo plazo en la salud y éxito de la compañía. Esa era su carga. Y ahí fue que me di cuenta que teníamos que no solo abordar el tema de estrategia como un área de la parte izquierda del cerebro analítica y distinta, sino que teníamos que ver la estrategia como tal, cómo era realmente vivir con esos parámetros, cargar esa responsabilidad y analizar esas preguntas de fondo. Y de eso quiero hablar con ustedes el día de hoy, porque estoy totalmente convencida que esa es la forma como un líder puede tener unas de los impactos más profundos en un negocio, en una empresa, en una división, en un área. ¿Qué quiere decir esto? Así que quiero contarles primero que toda una historia de 2 compañías. Estos son casos sobre los que hemos hablado en mi clase en Harvard. Y comienza siempre con una industria. Ustedes miren la industria. ¿En qué industria estoy? Aquí era la industria de los muebles, del mobiliario. Y tenía toda esta cantidad de industrias alrededor del mundo. Y lo que pudimos encontrar es que un gran porcentaje de su utilidad se determina por la industria en la que usted esté. Así que lo que podemos ver es que los muebles de casa, por ejemplo, no es tan mala como la de aeronaves, pero
no es realmente una industria muy atractiva a un nivel global. Y esta era una compañía que estaba pensando sobre entrar en esta industria de los muebles para casa. Así que analizamos la industria, dijimos, bueno, un momento. ¿Cómo es la industria? Podemos mirar, por ejemplo, la rivalidad entre las firmas y lo que encontramos es que hay muchísimas compañías y todas están haciendo exactamente lo mismo. Las innovaciones son copiadas rápidamente, el crecimiento es muy lento y hay un exceso de capacidades. Así que sin lugar a dudas es una industria que no es atractiva. Y los proveedores de la industria muchas veces no les importa realmente dar un producto de calidad, así que tienen mucho poder con respecto a la industria. Y los clientes, el cliente final, si ustedes le preguntan a los clientes alrededor del mundo cuál es la marca, piensen en esto y ustedes saben cuál es la marca de mesas de comedor que ustedes tienen en su casa. Piensen, ¿qué marca es su mesa del comedor? ¿Cuál es la marca de esa mesa de comedor? ¿Cuál es la marca de su sofá? Muchas veces le dirán, la marca de mi sofá es Cuero Café. Piensen en eso. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y luego les digo, ¿y su carro? ¿Usted qué carro tiene? No, por supuesto que tengo un carro. ¿Cuál es la marca del carro? Inmediatamente todo el mundo sabe cuál es la marca de su carro. ¿Y su vecino? ¿Su vecino tiene carro? Sí, claro, mi vecino tiene carro. ¿Qué marca es el carro de su vecino? También todo el mundo sabe esa información, pero no saben dónde se sientan todas las noches. No saben la marca de ese sofá que usan todas las noches. Esto es una pésima noticia para una industria porque ¿qué quiere decir? Que la diferenciación es muy baja y es muy poco atractiva. Uno mira las barreras de entrada, es una industria muy fácil para entrar, lo cual también hace que sean no muy poco atractivas desde un punto de vista de utilidades. Y hay muchos productos sustitutos. Puedo remodelar mis muebles antiguos, mis muebles viejos, así que es difícil que la gente compre nuevos muebles. Hacemos esto realmente para hacer las preguntas adecuadas. Si estamos en una industria de este tipo, ¿cómo logro entrar a esta industria? ¿O no? Y lo que encontramos en este estudio de caso, nosotros esperábamos que la gente leyera ese estudio de caso y dijera, ¿sabe qué? Por nada del mundo entraría a la industria de muebles para casa. Entiendo que es una industria con muy poco atractivo, pero de hecho lo que encontramos en nuestro ejercicio cuando lo enseñamos a muchas personas de negocio, ellos dicen, oiga, mire, no existe Microsoft ahí, no hay un jugador dominante, debe haber esperanza en esa industria, yo me voy a meter a esa industria. Y eso es lo que sucede una y otra vez. Traemos personas alrededor del mundo, miren la industria de muebles para casa y dicen, ¿sabe qué? Yo me meto. Es el primer día de clase, están ahí, yo quiero ser parte de esa industria, yo voy a entrar en esa industria. Así que miramos esta compañía que se llama Masco. Masco tenía 1.5, es una compañía de 1.5 billones de dólares tratando de tomar esta decisión. Tenían 29 años de crecimiento de utilidades, una compañía familiar liderada por padre e hijo, y esperaban generar 2 billones de dólares, 2 billones de dólares en flujo de caja en los siguientes años. Y realmente les estaba haciendo un hueco en su bolsillo. ¿Qué hacemos con este exceso de flujo de caja que vamos a tener? Y entonces les dijimos, ¿deben entrar a la industria? Sí, queremos entrar. ¿Y saben qué? Entraron. Así que le preguntamos a los estudiantes, ¿deben ellos ingresar en esta industria? Y todo el mundo dijo, sí, deben entrar a la industria. Y Masco también entró a la industria. ¿Qué hizo Masco? Gastó 1.5 billones de dólares comprando 10 compañías y otros 250 millones de dólares mejorando sus capacidades de manufactura e invirtiendo en nuevos programas de marketing. Cuando esto se muestra en la clase, todos los hombres y mujeres de negocios se miran y dicen, ¿sí ven? Hicieron lo correcto. Mi primer estudio de caso y ya lo resolví, yo tenía razón, han debido entrar a la industria, pero siempre en la clase hay algunas personas que se irritan porque dijeron no. Son las 5 personas de las 180 que dijeron no deben entrar a esa industria. Y dicen, bueno, ahora muéstrame cómo les fue. Y lo que nosotros les decimos a nuestra clase en Harvard es que ellos se volvieron la compañía más grande de muebles del mundo porque compraron escalabilidad, compraron muchos negocios. Y la gente dice, bueno, fantástico, deme las cifras, ¿cómo les fue? Aquí lo podemos ver, ventas de 1.4 billones, hicieron 80 millones en utilidades operativas. Y para toda la compañía, la utilidad neta, empezando desde la adquisición, bajó 30%. Ahora miren el pelo canoso.
del señor. Solamente han pasado 9 años, el pelo está totalmente canoso. Y tuvieron que salir del negocio. Y dijeron, la decisión de entrar a esa industria fue probablemente una de las peores decisiones que he hecho en 35 años. Así que, ¿por qué hacen las personas esto? Vieron una oportunidad, no existía un competidor estilo Microsoft, no había un gran competidor y dijeron, ¿sabe qué? Entremos a la industria. Y eso es lo que hacen nuestros estudiantes cada vez que analizamos el caso. Pero cuando les decimos, pero ustedes ¿quiénes van a ser en la industria de muebles? Vamos a ser grandes, vamos a comprar muchas empresas. Pero cuando nosotros les preguntamos específicamente ¿por qué va a ser usted importante en la industria mobiliaria? ¿Por qué va a ser importante? ¿Cuál va a ser su diferenciador? Nunca lo pensaron, pero están dispuestos a poner el dinero para entrar. Así que miremos esto. ¿Alguien conoce lo que tienen estas compañías en común? Consolidated Foods, Champion International, Mead, Georgia Pacific, Scott Paper, Gulf and Western. Estas son compañías grandes alrededor del mundo. ¿Alguien sabe estas compañías qué tienen en común? ¿Alguien sabe? Esta es el cementerio de la industria del mobiliario. ¿Qué sucedió? Todas estas compañías entraron a la industria mobiliaria porque creían que ellos podían sencillamente invertir, comprar una cantidad de negocios y que podían cambiar la dinámica de la industria de los muebles, que podían cambiar la economía, la dinámica, y cada una de ellas se fue con el rabo entre las piernas. Todas fueron derrotadas por la industria. La industria pudo más que ellas. Así que, ¿cuál es el mensaje acá? ¿Cuál es el mensaje para ustedes como líderes? En su industria, bien sea la industria de las aerolíneas, bien sea oil and gas, bien sea farmacéutica, bien sea petroquímica, sea ventanas, como vimos esta mañana. ¿En qué momento deben ustedes entrar a una industria? ¿Qué trae el éxito? Una economía difícil. En una economía difícil, ¿cómo puedo entrar a un negocio y ser exitoso? ¿Qué se necesita para triunfar? Así que lo que quiero hacer en este momento es decirles a ustedes o contarles sobre otra compañía en la industria inmobiliaria. Y esta es una compañía que aún no está en Colombia, no ha llegado a Colombia, pero tengo la sensación que va a llegar a Colombia dentro de muy poco, porque es una compañía que me ha seguido a mí alrededor del mundo. A donde yo llego, la compañía llega. Por favor, tratemos de mirar si es esta la compañía. John Brown, el ex CEO de British Petroleum, dijo: lo que todo negocio necesita, sea grande o pequeño, es un propósito económico relevante. El propósito es lo que nosotros somos y lo que nos hace a nosotros distinto como una empresa. El propósito es lo que nosotros como compañía somos, es la razón por la cual existimos, la meta que queremos lograr. Ojo, no estamos diciendo cualquier propósito, no, todas las cosas bellas del mundo. Estamos hablando de un propósito económico importante, el cual define si ustedes como compañía son relevantes para los clientes en la industria en la que ustedes están. Pueden ser lo que quieran ser, pero tienen ustedes un factor que realmente sea relevante y diferenciador para sus clientes en un mercado determinado. Poseen esa cualidad. ¿Quién es este señor? Nosotros hemos escogido estar del lado de los muchos, no de los pocos, no de la gente rica, sino de la gente que tiene recursos financieros limitados. Ese es nuestro propósito. Nuestro concepto es ofrecer a nuestros clientes una gran gama de muebles prácticos y bien diseñados a precios cómodos, a precios bajos. Al hacer esto, le daremos a las personas una mejor vida cotidiana. ¿Saben quién es este? Díganlo duro. Esto es IKEA, muy bien. IKEA no está en Colombia. Ustedes ya lo sabían. Y no es una empresa que esté en Colombia. 2 líneas y ustedes ya sabían que era IKEA. Solamente con leer 2 líneas reconocieron que era IKEA. Lo que dice es que nosotros vamos a entrar en esta industria fea, mala,
mala industria, pero vamos a entrar con un lema fundamental, vamos a entrar con nuevos pilares, vamos a estar del lado de los muchos, no de los pocos. Vamos a estar una gran gama de muebles lindos, bien diseñados, bien hechos, a precios bajos. Así que en un mundo de compañías de muebles alrededor del mundo, IKEA tiene un factor diferencial, un factor relevante muy claro con respecto a su competencia. Al final del día, ser relevante, tener un diferenciador, es lo más importante. Y cuando yo trabajaba con estos líderes de negocio en Harvard, quiero que ustedes se pongan este sombrero, por favor. Quiero que ustedes se miren a ustedes como filósofos en este momento, porque Jean-Paul Sartre estudió algo que se llamaba el existencialismo, y Jean-Paul Sartre escribía el sentir del hombre y la mujer, el sentir humano, y decía que la existencia va antes de la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la gente primero existe, se encuentran a sí mismos, surgen en el mundo y se definen después como personas. Esto es lo más importante. Nosotros seremos lo que hagamos de nosotros mismos. Y yo, cuando era estudiante, hace muchos años, había estudiado muy a fondo el existencialismo y yo decía, sí, todos vivimos en cierto país, nacimos en cierto contexto, muchas cosas en nuestra vida se nos dan. Pero la cosa más importante que nosotros podemos hacer para influenciar nuestras vidas son las decisiones que tomemos sobre quién queremos ser a futuro. Y eso es lo que decía Jean-Paul Sartre. Y el momento mágico, la revelación para mí vino al trabajar con personas como ustedes, presidentes y dueños de grandes compañías. Y lo que me di cuenta fue que estas personas, ustedes deben hacer lo mismo para sus negocios, para sus empresas. Alguien debe hacer esas decisiones, alguien debe tomar esas decisiones. Y en todas nuestras vidas, como seres humanos y como compañías, no hay nada más fundamental y más importante que esto. Si ustedes piensan en la identidad de una organización, es el sentido, el significado real, es lo que se debe hacer. Como líderes, la esencia es suya para crear. La esencia debe ser creada por ustedes. Yo pienso y yo creo que aquí es donde el liderazgo comienza. Piensen en escoger la esencia, mirar la esencia de una compañía, escoger la esencia de un negocio. ¿Qué será o cómo será esta empresa? ¿Y por qué este negocio o esta empresa va a ser importante en el mundo? Ahí es donde comienza la estrategia, ahí es donde comienza el liderazgo. Y les puedo decir que todas las personas de sus organizaciones están mirándolos a ustedes para que ustedes tomen estas decisiones. Esto no es un tema de consultoría externa, esto no es una respuesta que les puede dar nadie, esto es algo que debe ser creado por ustedes. La esencia se crea. Cuando yo pienso en Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA, yo pienso sobre él como un hacedor de significado. Lo que él dijo es que, mire, diseñar un escritorio que cueste $1,000 es fácil para cualquier diseñador de mobiliario, pero diseñar un escritorio funcional, bueno, que cueste $50, eso únicamente puede ser diseñado por el mejor diseñador de todos. Las personas en IKEA no creen que están haciendo muebles baratos. Ellos creen en su esencia que están haciendo muebles que realmente hacen que la vida de las personas mejore, una mejor vida cotidiana. Y lo que él está haciendo acá, al escoger, él está escogiendo la esencia de la compañía, y al hacerlo lo está mirando desde un punto de vista de mercado, desde una perspectiva dinámica de competencia cruda. ¿Por qué necesita el mundo otra empresa de muebles? Mientras él hacía esto, Masco estaba perdiendo billones de dólares.
Él estaba logrando significado y esencia en el mundo real. Él estaba trayéndole algo al mundo que no estaba ahí antes de él. Adentro de IKEA, adentro de la compañía, lo que estamos viendo es que este tipo de decisiones, cuando son decisiones acertadas y cuando son comunicadas de forma buena en la compañía, pueden también traer un cambio adentro de la compañía. Porque si usted puede conectarse con las personas de su empresa, cuando usted logra esa conexión cotidiana, cuando usted logra conectarse con la gente que está horas en su empresa, gran parte de su vida, si usted logra conectar eso a lo que está sucediendo afuera, si usted conecta lo interno con lo externo, entonces es en ese momento en donde usted tiene una empresa, un negocio muy efectivo. Pero muchas veces lo que vemos es compañías abriéndose y comenzando con una falta de claridad sobre quién son en un mercado. Quiénes son y por qué importan. Y les puedo decir sin lugar a dudas que sin eso ustedes pueden intentar hacer absolutamente todo, pueden tener buenos salarios, tratar bien a su gente, tener buena cultura corporativa, pero si no logramos conectar esos puntos, si no está claro que lo que ustedes están haciendo importa, eso es una conexión muy difícil y lograr el éxito ahí va a ser muy difícil. Aquí es donde comienza la estrategia grandiosa. Comienza con una gran idea, con una buena idea sobre un propósito importante en un mercado. Peter Drucker decía que hay una gran diferencia entre la efectividad de las organizaciones y la eficiencia de las organizaciones. La efectividad de las organizaciones es hacer lo correcto. La eficiencia de las organizaciones radica en hacer cosas de forma correcta. Y no hay absolutamente nada menos útil que hacer cosas con gran eficiencia que no se deben hacer, que no son eficaces. Así que comienza teniendo una claridad en el propósito y un propósito significativo que realmente vaya a hacer una gran diferencia en el mercado en el que ustedes compiten. Pero un gran propósito no es una gran estrategia. Un gran propósito es el comienzo de una gran estrategia. Y puedo decirles que es casi imposible tener una gran estrategia si ustedes no tienen esa claridad de propósito en el centro. Muchas personas creen que ser un estratega se trata solamente de pensar. En mi mente se trata de tener unos lineamientos claros y construir una organización para llevar a cabo estos lineamientos. Así que aquí volvemos a IKEA. Y lo que estamos viendo en la IKEA, piensen en la estrategia ahí, es un sistema de ventajas, no es solamente una idea. Cualquier persona puede copiar una idea. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es construir un sistema de ventajas que comienza con la claridad como centro del sistema. Y ahí lo tenemos, ofrecer a nuestros clientes una gran gama de muebles bien diseñados y prácticos a bajos precios, a bajo costo. Una vez yo entiendo y yo sé lo que quiero hacer como empresa, puedo arrancar a hacerlo de la forma más eficiente. Puedo realmente tener mis procesos absolutamente creados y delineados para mi negocio, en mi sistema, para hacer eso. Pero cuando yo le pregunto a los gerentes, oigan, ¿cuántas de las actividades en su organización están totalmente atadas a un propósito bien definido? Lo que les dirán es menos de la mitad. Es esfuerzo botado a la caneca. Aquí tenemos a IKEA. Si ustedes miran todo lo que IKEA hace, todo está exactamente hecho a la medida con su principio. Tienen una gran variedad de artículos para casa, los venden en empaques planos, lo que permite que los propios clientes puedan echarlo en su baúl y llevarlo a su casa. Necesitan menos espacio en el almacén. Es mucho más fácil para los proveedores traer los muebles, es más fácil que la gente se lleve los muebles, reduce el costo de los muebles también. Es un diseño escandinavo atractivo, eso es increíble, eso es bueno, pero lo mejor de eso es que no solamente es un diseño escandinavo atractivo,
pero también tiene un bajo precio de producción. Por ende, la parte de diseño que están usando también logran tener un buen precio. No solamente es barato, sencillamente es mucho más barato. ¿Para qué? Para que cualquier persona del común pueda identificar que el precio realmente es mucho más barato, para reafirmar siempre los principios de IKEA. Y les digo a ustedes, todos los que reconocieron esta compañía, ustedes ya sabían que uno de sus lemas, lo más importante, es el bajo precio con la calidad. Ellos también tratan de tener materiales de bajo costo en sus R&Ds, tienen proveedores de bajo costo, tienen una cultura muy frugal, la cual promueven en la compañía y, repito, están para servir a los muchos y no a los pocos. Es un sistema de ventajas que es totalmente consistente internamente en sí mismo, pero también es externamente consistente con el significado que persiguen o que tratan de alcanzar en el mundo. Pregúntense, ¿esto también aplica para su modelo de negocios? Pregúntense esa pregunta. Así que el presidente anterior decía, muchos competidores que tratan de copiar una o dos de estas cosas. El problema es cuando uno trata de crear la totalidad de lo que tenemos. De pronto usted puede copiar nuestros precios bajos, pero además necesita tener nuestros volúmenes y nuestra presencia global. Usted tiene que poder copiar nuestro diseño escandinavo, que no es fácil sin tener la herencia escandinava. Para copiarnos, usted tiene que ser capaz de copiar nuestro sistema de distribución con los empaques planos, y además tiene que poder comprar nuestras tiendas, nuestros catálogos. ¿Qué está diciendo él? Que hay una gran barrera para lograr entrar. El sistema entonces se vuelve su recurso más valioso. Ese sistema es lo que le permite tener éxito en el mercado y es lo que hace que la competencia le quede muy difícil entrar a competirle. La misma industria aburrida y mala, sigue siendo una industria mala, una industria con no muchos atractivos para entrar. Pero cuando ustedes miran el efecto de la firma, si ustedes ven a IKEA con respecto a la industria, estas son firmas de muebles alrededor del mundo. Aquí vemos la utilidad neta, aquí vemos este margen de 4.9%. Y si nos vamos a IKEA, que es una compañía privada, entonces sus cifras no son tan fáciles de conseguir, pero sabemos que están alrededor de 9.6 a casi 23%. Y yo sé que muchos de ustedes acá son emprendedores, tenemos muchos emprendedores presentes, y si ustedes miran la lista Forbes de billonarios, él ya no está ahí porque él ha entregado todo esto a una fundación para tenerlo separado, para tenerlo privado del mercado, pero él ha hecho billones de dólares vendiendo muebles a bajo costo, con una claridad impresionante de propósito y con un modelo de negocio absolutamente hecho a la medida para hacer exactamente eso durante todo el proceso. Así que lo que quiero que ustedes hagan en el día de hoy, yo sé que este es un salón feliz, son gente feliz, estamos en una mañana, pero pienso que tienen que contemplar la muerte. No la muerte de ustedes, no se preocupen, no ustedes acá, no la muerte como ustedes, como seres humanos, allá no nos vamos a meter el día de hoy. Quiero que ustedes en este momento, en este instante, piensen sobre la muerte de su compañía o de su negocio. No debemos pensar por qué murió, se fue, sencillamente se acabó. Es historia patria. Yo le digo a mis gerentes, y soy muy seria en esto, pienso que ustedes deben comprarse uno de estos y ponerlo en su escritorio. No todo el mundo tiene que verlo, no les aconsejaría que le den uno a su jefe, si lo tienen de pronto puede ser malinterpretado por su jefe, pero yo creo que todo gerente, y cuando se van de mi clase en el Harvard Business School, les doy una pequeña cajita con este tipo de calaveras y le digo, ¿sabe qué? Téngalo en su cajón, en su escritorio de su oficina. Quiero que todos los días lo vea, porque quiero que usted piense sobre cómo sería el mundo sin su compañía en él. Porque lo que esto realmente, de lo que esto se trata, el trabajo que ustedes tienen como gerentes es pensar en un mundo sin su negocio, sin su compañía, y en un mundo con su negocio o con su compañía. La diferencia entre esos dos mundos es su valor agregado. Ahí está su valor agregado. Piénsenlo.
Así que si su empresa, su negocio murió, ¿sus clientes sufrirían algún tipo de pérdida real? Eso les pregunto. ¿Y ustedes? ¿Ustedes serían extrañados? ¿Qué creen que es lo que extrañarían sus clientes? ¿Y por cuánto tiempo pasaría y qué tan difícil sería para que sus clientes encontraran otra firma, otra compañía que pudiera suplir sus necesidades de la forma que ustedes actualmente las suplen? Si el juego no fuera muy diferente sin ustedes, sino si el juego no tuviera una gran diferencia sin estar ustedes presentes, entonces ustedes no importan. Yo sé que hay unas risas nerviosas en este momento, lo entiendo, pero déjenme decirles, aquí vamos a la yugular. Esta es la pregunta que se deben estar haciendo. Si ustedes son jefes, si ustedes son líderes de una industria, de una organización, ustedes deben ser capaces de responder estas preguntas. Y les voy a decir, todo el mundo en su compañía espera que ustedes tengan una respuesta, tiene la fe de que ustedes tengan una respuesta. Y creo que esto es la parte más importante y la respuesta más importante que como líderes ustedes deben tener, deben hacerse y deben poder entregar. Así que todo tiene que ver con ustedes. Yo sé que no estamos hablando de otras compañías, estamos hablando de ustedes. Lo estoy haciendo pensar en ustedes. Estoy haciendo que ustedes piensen en ustedes. ¿Cuál es el propósito de su compañía, de su organización? Esa idea que está en el corazón y en el alma de la compañía. ¿Cuál es el propósito? Y nuevamente, no se preocupen, o sea, ustedes no quieren una cantidad de palabras extrañas o palabras que tengan una gran gama de palabras. Escojan sus palabras de forma importante, de forma real, de forma consciente. ¿Cuál es el propósito de su negocio, de su empresa? ¿Y cuál es su sistema de ventajas? ¿Cuál es su sistema competitivo? Si las personas que trabajan en su negocio o en su empresa no conocen el plan, entonces no espere que actúen y trabajen de acuerdo a este plan. Yo ya no estoy en esta clase en Harvard, yo ya no estoy ahí, yo ahora estoy en otro programa en Harvard, el cual es dado a personas de grandes compañías alrededor del mundo, y ellos me ayudaron a entender esto realmente en mis entrañas, porque las conversaciones de medianoche con ellos son distintas. Esas conversaciones que se suceden después de las clases, los últimos 5 minutos de esas conversaciones son: yo soy el jefe de la cadena de suministro para esta compañía gigante internacional, o yo soy el jefe de investigación y desarrollo, yo soy el jefe de recursos humanos y no tengo ni idea cuál es la estrategia en mi compañía. Y si no conozco la estrategia en mi compañía, ¿cómo voy yo a hacer mi trabajo bien? Así que en ese momento comenzamos a hablar sobre qué se hace en una situación de esas. Yo siento que lo que sucede después es que una vez empiezan a pensar en esto cuando vuelven a sus compañías o sus oficinas, si ellos no pueden recibir respuestas a esas preguntas, yo pienso que muchos de ellos siguen su camino, se van a otra empresa. Porque ¿cómo puedo yo ser un líder de una división? ¿Cómo puedo hacer mi trabajo bien si yo no conozco el plan, no conozco la visión final, no conozco el centro, el core, el propósito? Así que ahí es donde comenzamos con la idea, el sistema de ventajas, el sistema de competitividad, y ahora vamos a hablar sobre cuál es la meta. Si ustedes son un líder, si ustedes son líderes estrategas, ¿cuál es la meta que ustedes quieren alcanzar en una estrategia? ¿Cuál es la meta que quieren alcanzar en una estrategia? ¿Qué quieren alcanzar? Una gran ventaja sostenible cuando uno acumula una ventaja muy poderosa con todos los competidores y para nadie es posible alcanzarme. Le quiero preguntar a usted, ¿eso es lo que usted está buscando en su organización? ¿Esa ventaja? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Así que ahora tenemos a una persona comprometida con esta visión. ¿Cuántos de ustedes creen que él va a tener éxito con esta visión?
¿Qué visión? Tener una ventaja competitiva de muy largo plazo, que es tan poderosa que ningún otro competidor me va a poder competir o alcanzar. ¿Ustedes creen que va a tener éxito? ¡No! Es una gran persona, me cae muy bien, pero no va a tener éxito con ese propósito. Y estamos sencillamente comenzando con el pie izquierdo y ustedes creen que de esto se trata, porque esto es lo que nosotros llamamos la concepción inmaculada de la estrategia. Y si esta es la concepción inmaculada de la estrategia, lo que dice es que, ¿sabe qué? Vaya y contrate a alguien para que venga, le desarrolle una estrategia y asegúrese que es hermosa, gigante, monstruosa, y luego impleméntela y sencillamente siga navegando, siga su camino. Creo que nosotros lo que tenemos es que retar esa presunción. Y esto es lo que va al corazón y al centro del por qué esto no puede ser hecho con consultores externos. Así que la pregunta aquí es, ¿qué se requiere para que una organización dure en el tiempo? ¿Qué se requiere para que una organización siga floreciendo con los años? ¿Es un esfuerzo, una ventaja competitiva sostenible en el tiempo por siempre y por siempre hacia el infinito? Esa es la pregunta. Muy bien. Tenemos otro examen en este momento, ya hicimos un examen esta mañana, esto es un examen, tuvimos un quiz, ahora vamos para un examen. Tomamos 600 negocios grandes en los Estados Unidos, los dividimos en el año 1, en el que más utilidades trajo, después el de la mitad y luego el de abajo, el menor, el que menos utilidad trajo. En el año 1 los 3 primeros tenían 49% de retorno de la inversión. El de la mitad tuvo un 18% de retorno de la inversión y el que entró en tercer lugar, sí, están muy abajo, tuvieron un menos 4% de retorno de la inversión. Luego, esto fue el primer año, ¿no? Ahora vamos a ver en 10 años. El de la mitad subió de 18% a 19% en 10 años. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo logro saber la cifra en lo que sucedió en el de arriba y en el de abajo? ¿Cómo sé esta cifra? ¿Usted qué cree? ¿Cuál fue el retorno de la inversión? ¿Alguien quiere aventurarse y darme algún tipo de cifra? ¿Dónde está el señor Castro? ¿Qué cree usted que pasó acá? Dígamelo. Muy bien. Sabemos, todos lo sabemos, lo podemos proyectar, es una regresión. La industria en el mundo, todo tipo de industria, vemos esta gran gravitación, esta jalonada gravitacional. También vemos una jalón gravitacional en lo que los economistas llaman competición perfecta, lo que quiere decir cero utilidades en exceso. Así, ¿cómo me alejo de eso? ¿Cómo hago para mantenerme alejado de eso? Cuando ustedes ven esto, ¿qué les dice a ustedes esta gráfica? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje para los líderes acá presentes hoy? Cuando ustedes ven, vea, si mi industria es así, ¿qué va a suceder en el tiempo? En los próximos 5 o en los próximos 10 años. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el futuro de mi industria? ¿Qué les dice esto a los gerentes, a los líderes de una organización? Esto nos dice que las ventajas generalmente son cortas. Es realmente la diferencia fundamental lo que importa. Lo que constituye una ventaja, una diferencia fundamental, va a cambiar con el tiempo. No hay nada que hacer, en todas las industrias va a cambiar. Pero lo que va a perdurar en el tiempo es la necesidad de agregarle valor a su negocio. La necesidad de seguir guiando y desarrollando una organización para que continúe siendo importante con los años. Lo más importante, la cosa más importante para un líder es saber que el negocio es relevante. Y muchos de mis ejecutivos, de mis estudiantes, me pueden decir por qué sus negocios fueron relevantes en algún punto del pasado. La pregunta para un verdadero líder y para todos los líderes es por qué el negocio es relevante en este momento y por qué su negocio, su empresa o su producto va a ser relevante en el futuro. Para liderar y desarrollar una organización para que continúe siendo importante. Es por esto que los líderes deben ser estrategas. Porque la estrategia no es un problema a resolverse y a solucionarse una vez.
La estrategia es una serie de preguntas que deben vivirse. Ustedes deben interpretar las experiencias del negocio, deben interpretar lo que les están diciendo sus clientes, deben ajustar y cambiar, deben continuar siendo importantes, relevantes, deben continuar evolucionando. Y esto no es solamente pensamiento razonado. Si nos vamos atrás en la historia y vemos lo que Picasso dijo, el éxito es peligroso. Uno empieza a copiarse a sí mismo. Y copiarse a sí mismo es más peligroso que copiar a otros. Únicamente trae esterilidad. Incluso antes que Picasso, von Clausewitz dijo, la estrategia es una idea que evoluciona a través de circunstancias cambiantes. Así que quiero cerrar mi presentación hablando sobre un estratega, sobre un líder estratega, Steve Jobs. Cuando Steve Jobs murió como un héroe, pero hubo muchos periodos oscuros en su vida como gerente, como líder, y quiero cerrar mi presentación. Me gusta cerrar mis presentaciones en el Harvard Business School con un estudio de caso que desarrollé sobre Steve Jobs. Y mira a Steve Jobs acá al comienzo de 1980, aquí está con Wozniak. Y este era el propósito de Apple Computer en el año 1980. Llevar o traer tecnología a seres humanos es lo que nosotros creemos será el negocio extraordinario de la próxima década. Y Apple tenía una diferencia que importaba. Era una época antes que los negocios compraran en volumen, era una época antes de que hubiera una competencia muy grande por los precios. Ellos tenían una interfaz amable, una interfaz muy amable cuando la gente empezaba a comprar su primer computador, y tenían la primera hoja de cálculo de computacional. Realmente tenían una gran diferencia. Era una gran compañía de computadores personales y sin lugar a dudas la de utilidades más altas en el mundo. Era fácil de conectar, fácil de usar, era sencilla y amigable con el usuario. Tenían lo que el mercado necesitaba. Pero ¿qué sucedió? Siguieron produciendo una tecnología fantástica, increíble, pero al mismo tiempo se volvió una tecnología imposible de vender. Este fue el famoso computador Lisa. Estaba casi que 10 años adelante de los demás PCs. Y el jefe del factor humano dijo, no, el Lisa fue la mejor máquina que hubiéramos producido, sencillamente era imposible de vender. Eso dijo Bruce Tognazini. Y por razones como esta, no solamente por su personalidad, Steve Jobs fue echado de Apple, literalmente. Lo echaron de su propia compañía, de la compañía que él fundó. ¿Por qué? Porque tenía una tecnología impresionantemente buena, pero al mismo tiempo era impresionantemente imposible de mercadear. Jobs dejó Apple y se fue y fundó otra compañía llamada Next. ¿Y ustedes saben qué le pasó a Next? Hizo exactamente la misma cosa. Estrategia 1.2. Repitió la misma estrategia que usó con Lisa, y él pensaba que era la junta directiva de Apple el problema, no él, que el problema era el señor John Sculley, presidente de la junta directiva de Apple. Hizo exactamente la misma estrategia en Next. ¿Qué le sucedió a Next? Lo mismo. Fue un desastre, y lo estaban llamando sencillamente, tenía la peor reputación el señor Steve Jobs en Silicon Valley. Fue una debacle personal y empresarial para Steve Jobs. Él no entendía en ese momento que el mercado había cambiado. Apple ya no era relevante y Next nunca lo fue en términos de su hardware. Pero miren lo que sucede detrás, y lo que ven es una industria brutalmente desagradable, incluso peor que la de los muebles. Y si ustedes miran, estábamos hablando sobre el poder de los proveedores, por ejemplo, en la industria. Miren esta cifra, con Microsoft e Intel, de todas las utilidades que se generaron en esas compañías en la era del PC, miren esto. El cambio de 1990 al año 2001, en el 2001, 96.5% de todas las utilidades en la industria de los PCs
fueron tomados por dos proveedores nomás. Microsoft 80.7% e Intel 15.8%. Solamente en dos compañías. Lo que esto les quiere decir es que las personas que manufacturaban hardware no eran importantes, no eran relevantes, no estaban trayendo absolutamente nada nuevo al mundo, ni ningún factor diferencial que fuera importante o especial. Era sencillamente algo que se daba por hecho, y los recursos especiales, realmente el factor diferencial, venía de parte de estos dos proveedores, de Intel y de Microsoft. Esta fue la época, ustedes vieron que IBM perdió millones de dólares y miren lo que le pasó a Apple. Si ustedes se hubieran metido $100,000 y hubieran invertido $100,000 en Apple en el año 1971, discúlpenme, 1991, si miran ese forecast, podemos ver que era $23,000. Y me encanta esta frase de Michael Dell. Esto fue cuando Steve Jobs volvió a Apple en el año 97. Dijo: yo cerraría Apple y sencillamente cogería el dinero y se lo devolvería a los inversionistas. ¿Y saben qué es lo increíble de eso? Todos sabemos a quién le sucedió eso, ¿no? A Michael Dell fue el que le sucedió esa frase premonitoria. Las cosas cambian, ¿no? Esto era el panorama y esto era lo que le sucedía a Apple cuando Steve Jobs recibió otra oportunidad y volvió a la compañía que él fundó. Y lo que la gente les dirá es que él sencillamente estaba realmente abatido por el éxito en Next, pero realmente entendió el fracaso, entendió lo que sucedía cuando una industria producía un producto que no era relevante en el mercado. Y al mismo tiempo él había puesto todo su dinero en Pixar, donde había tenido gran éxito. Y él regresó y tomó las riendas de una compañía casi en bancarrota, que era Apple en esa época. Y quiero que vean lo que Steve Jobs hizo. Les voy a mostrar un corto video. Él volvió a Apple, mejoró la línea de producción, hizo algunos cambios, pero el primer cambio grande que hizo fue que él llegó y anunció de forma pública, no de forma privada. Él fue a Macworld y públicamente anunció y dijo quién iba a ser Apple en el presente y futuro. Él había remoldeado la identidad corporativa de Apple. Y miremos lo que dijo Steve Jobs. Esto va a parecer como que es de hace 100 años. Cuando ustedes ven los productos se ven supremamente antiguos. Y este video solamente tiene 15 años. Pero miremos a cómo Steve Jobs respondió las siguientes preguntas para Apple en su regreso. Crear nuevas diferencias que importan. Año 2001. Es la estrategia del hub digital. Estamos simplemente comenzando. Solamente estamos comenzando. Quisiera decirles a dónde vamos. ¿Cuál es nuestra visión? Muchas personas han venido a preguntarse eso sobre nuestra industria en los últimos meses. ¿Cuál es nuestra visión? Esto es lo que la gente nos está diciendo. Que nuestro PC está muriendo. Muriendo. Unas de los periodistas más importantes, Wade Walford, alguien que yo admiro y que tiene los mismos principios que nosotros tenemos. Incluso Walt hace poquito dijo, el PC, que fue el máximo revolucionario, ha madurado a ser algo muy aburrido. Eso me duele. Que un periodista diga algo, me duele. Pero Walt es muy inteligente y debemos pararle bolas a lo que está diciendo. Michael Pelosi es el presidente de Compaq. Nosotros ya ni pensamos en el negocio de los PCs, está diciendo el presidente de Compaq. Y Jay Weitzman, que es el presidente de Wakeman, está diciendo, estamos migrando del PC como centro de nuestro negocio. De esto viene esto. Muchas personas se preguntan si lo que nos espera es la lápida, pero nosotros no creemos que el PC esté muriendo. Nosotros no creemos que el PC se esté alejando del centro. Creemos que el PC está evolucionando, justo como ha evolucionado desde que se inventó en el año 75 y 76. Al comienzo, en los primeros años de la era del PC, nadie ni sabía, era la época prehistórica, nadie sabía qué iba a pasar con el PC. Pero más o menos en el año 1980, el PC entró en lo que se convertiría su primera era de oro. Y esa era fue la era de la productividad. Con la invención
de la hoja de cálculo y con la invención de los procesadores y el caso de Apple cuando empezó a publicar y a tener un desktop competitivo, nos trajo la era de oro. Más de 10 años y medio siendo líderes y pioneros de esta industria. En los últimos años de esa era de oro, las cosas empezaron a emparejarse un poco más. Las personas empezaron a preguntarse, ¿será que el PC está muriendo? ¿Hemos resuelto todos los problemas que se podían resolver con un PC? Pero más o menos en el año 95 entramos en la segunda era de oro del PC, y eso sin lugar a dudas fue la era del Internet. Nosotros no dejamos de ser productivos, sencillamente trajimos una nueva cosa productiva y excitante que fue la Internet. Y la Internet realmente impulsó el uso del PC en negocios y personal al cielo, y ha sido impresionante lo que ha sucedido con Internet. Pero ahora, a medida que Internet ya ha madurado, las personas están otra vez preguntándose, ¿el PC está muriendo? ¿Qué va a suceder con el PC? Creemos que el PC está en el umbral de entrar a su tercera gran era de oro, y esta es la era de la vida digital, del estilo de vida digital, y eso está siendo impulsado por una explosión de nuevos aparatos. Celulares están presentes en todas partes, tenemos equipos portátiles de música, de CDs, y los MP3. En todas partes tenemos cámaras digitales, tenemos DVDs. El DVD está explotando y está vendiéndose como arroz. Incluso DVDs portátiles, cámaras digitales. Hoy en día son 15% de todas las cámaras vendidas en los Estados Unidos. 15% son las cámaras digitales. Va a ser 50% en unos pocos años. Y incluso estos Palm Pilots también están en boga. Estamos viviendo en una nueva era de estilo de vida digital. Es gigantesco, y nosotros creemos que el PC, o más que todo el Mac, se va a volver el faro digital de nuestro nuevo estilo de vida digital, añadiendo un valor tremendamente gigantesco a los demás gadgets o artículos digitales. Esta es la frase más importante: vamos a ser el faro digital. Así que después de que esto sucedió, ellos cambiaron el nombre de Apple. Cuando las computadoras se volvieron aún más y más pequeñas de lo que hacía Apple, ya no se llamaba Apple Computer. Sencillamente, como ustedes saben, Apple se llamó Apple Inc. Y piensen en estos productos hace 14 años. Eso es lo que así se veían estos aparatos. Pero lo que él dijo es, esta es la razón por la cual Apple va a ser importante. Apple va a agregar valor a una cantidad de artículos digitales. Hagan que esos artículos digitales cada vez sean más relevantes y más necesarios para los clientes. Miren las palabras que él usó y recuerden lo que yo les hablé de un mundo con ustedes o sin ustedes. Si existiera un producto que fuera el catalizador de la razón de existencia de Apple, es el existencialismo. La razón para hacer es esta: combina la gran tecnología de Apple con la sencillez del uso, con su increíble diseño. Estas tres cosas se unen, se mezclan, y eso es lo que hacemos, esta simbiosis de estos tres factores. Así que si la gente se pregunta por qué Apple está en la Tierra, yo sencillamente les levantaría este iPod como un ejemplo del por qué Apple está en la Tierra. Es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Por qué su negocio, su compañía, su organización está en la Tierra? ¿Por qué es relevante o importante? Así que, al final del día, o al final, es importante recordar que no podemos convertirnos en lo que necesitamos ser, quedándonos únicamente contentos con lo que somos. Y quiero que ustedes piensen en estas preguntas mientras cerramos esta charla.
¿Cómo sería el mundo realmente sin ustedes, sin su negocio, sin su organización? Un estudiante una vez me dijo, ¿sabe qué? Yo no quería decir nada en la clase, pero realmente creo que no estoy cambiando el mundo, mi empresa no está cambiando el mundo. Y yo le dije, ¿cuál es su negocio? Y me dijo, mi negocio está en el estado de Ohio. Y yo le dije, uy, esa es una parte del mundo. Usted no necesita cambiar todo el mundo, no hay que cambiar el mundo, solamente cambie las vidas de sus clientes, de los clientes que usted está sirviendo. ¿Cómo serían las vidas de sus clientes sin su negocio? Y quiero que piensen en cómo sería su negocio, su compañía, sin líderes que tengan la habilidad y el coraje para comprometerse a hacer las decisiones difíciles, para comprometer al negocio en un claro curso de acción. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si nadie en su compañía fuera capaz de apropiarse y responder las preguntas difíciles? ¿Qué tal si nadie tuviera el coraje de hacerse las preguntas difíciles sobre el propósito y identidad del negocio? Y les puedo decir, después de años de trabajo con líderes de todas partes del mundo, esto es sin lugar a dudas, esto es muy, muy, muy común, mucho más común de lo que quisiéramos creer. ¿Qué tal si nadie escogiera lo que debe ser su negocio? ¿A quién importaría? ¿Y por qué? ¿Qué tal si sencillamente patearan estas preguntas y no les parecieran relevantes? ¿Qué tal si nadie construyera un sistema competitivo totalmente hecho a la medida para hacer una acción en particular muy bien hecha? Si ustedes no saben qué es, si ustedes no saben lo que están tratando de hacer, les puedo garantizar que no lo van a hacer muy bien o para nada bien. Así que, ¿qué es lo que quieren hacer? Construyan ese sistema de competitivo alrededor de ese qué para hacerlo increíblemente bien. ¿Y qué tal si nadie estuviera mirando el negocio, si nadie lo mantuviera vibrante, si nadie quisiera que se impulsara hacia el futuro? Nuevamente, la estrategia no es un problema a resolver. La estrategia es una serie de preguntas que deben vivirse día a día. Así que la banda irlandesa U2 lo dijo muy bien en los 80s. With or without you. Con usted o sin usted. Contigo o sin ti. Y ya que le dimos toda la vuelta a este tema, debemos pensar en un mundo con o sin su negocio. Debemos pensar en su negocio, en un mundo con o sin líderes. Con los líderes que tengan el coraje y la determinación para tomar estas decisiones y puedan construir ventajas competitivas. Las ventajas nunca se entregan, nunca se dan. La esencia de un negocio, la esencia de la ventaja, siempre debe ser creada. Y esa es la razón por la cual debemos pensar y poner a los líderes a pensar eso y poner a los líderes en el centro de la estrategia, porque los líderes en el liderazgo es donde todo sucede, donde todo comienza. Muchas gracias, les agradezco mucho. Salga,